nuestra fe ortodoxa. Hola, bienvenidos de nueva cuenta a nuestra fe ortodoxa. Nos sentimos muy contentos de que nos acompañen. El tema de hoy, el tema bíblico, será la elección de los 12 apóstoles por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y tendremos, como siempre, pues la fortuna de contar con la participación del Padre Diácono Juan Méndez Quiñones, quien hará algunos comentarios acerca de este pasaje. Retomando también lo que vimos anteriormente acerca del sermón en la montaña que dio nuestro Señor Jesucristo, pues recordaremos que Él habló sobre las bienaventuranzas y nos enseñó una oración trascendental que es importante que pues nosotros siempre tomemos en cuenta para orarle a nuestro Señor y pedirle por las cosas necesarias e importantes para nuestra vida. En nuestra arquidiócesis antioquena, este es el texto oficial. Decimos nosotros: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Bueno, pues sin más preámbulos, después de haber hecho esta importante oración para que la tomemos en cuenta siempre en el transcurso de toda nuestra vida, comencemos nuestra cápsula. Bienvenidos nuevamente. Jesús escoge 12 apóstoles. Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús estaba en la tierra, algunas veces curaba a los que estaban enfermos o juntaba grupos de personas y les enseñaba. Siempre había mucha gente que lo seguía. Pero los escribas y fariseos estaban siempre buscándole defectos. Estaban celosos. Un sábado, Jesús curó a un hombre que tenía una mano paralizada. Los escribas y fariseos dijeron: «Es indebido trabajar en sábado. ¿Por qué lo haces?» Jesús respondió: «Siempre es bueno hacer el bien en sábado». Después Jesús fue a la montaña a rezar y se quedó toda la noche. Muchos de los amigos de Jesús se quedaron en la montaña con él. En el día llamó a sus amigos para que se acercaran a él. Entre todos escogió a 12, a quienes llamó apóstoles. Ellos serían los amigos especiales de Jesús. Quería enseñarles para que fueran por todo el mundo y contaran a todos los hombres la maravillosa historia de Jesús. Los nombres eran: Simón, llamado Pedro; Andrés, hermano de Pedro; Santiago; Juan; Felipe; Bartolomé; Mateo; Tomás; Santiago, hijo de Alfeo; Simón, llamado Celotes; Judas, hermano de Santiago; y Judas Iscariote, el que lo habría de traicionar. En el Evangelio de esta semana estamos viendo cómo Cristo escoge a sus discípulos. Luego de esto, lo que nosotros llamamos sus apóstoles, en Lucas capítulo 6, versículo del 12 al 16. Cuando hemos visto que Cristo inicia este camino de escoger a sus discípulos, podemos saber que en ese momento mucha gente, multitudes seguían a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, habían grandes concentraciones de gente que lo seguían viendo sus milagros. Y de esta manera esta gente era unas personas que estaban, si no bien todas estaban interesadas en lo espiritual, muchas estaban nada más por novedad o por conocer o por curiosidad siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, mas no bien por ningún interés espiritual o de alguna cercanía más a Jesucristo. Entonces vemos cómo nuestro Señor Jesucristo subió a un cerro a orar, a un monte. ¿Esto qué significa? Que Jesucristo estaba dentro de la multitud, y al decir que sube a un cerro, a un monte, es decir que Él se aleja, se aísla, para estar a solas con el Padre y el Espíritu Santo orando. De esta manera vemos cómo nuestro Señor Jesucristo
también extiende ese momento de oración, ese momento de soledad, ese momento de vigilia de toda la noche para estar en oración. Y vemos cómo desde el principio, cuando Jesucristo escogía a sus discípulos, les decía: yo los haré pescadores de hombres, porque eran personas sencillas, pescadores, doctores, recogedores de impuestos, y eran personas sencillas que entendían cómo hacer todas las cosas sencillamente. Y ahora estaban llamados a hacer algo más grande. Ahora ellos van a ser enviados de Cristo, su Evangelio. Y vemos cómo en el Evangelio de Lucas, Jesucristo, dentro de los discípulos, escoge a los apóstoles, a Simón Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomeo, Mateo, Tomás, Santiago, Simón el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote. La palabra griega apóstol significa mensajero o delegado. De esta manera ellos ahora rompen con ese esquema griego helenístico de ahora no son solo mensajeros y delegados de una simple noticia, no son mensajeros y delegados del mismo Cristo y del Evangelio que van a tener. Ahora ellos tienen una misión especial, ellos transmiten ese mensaje. Mas ahora ya no solo transmiten el mensaje, sino que también trabajan para ponerlo en práctica entre todos los destinatarios. Es decir, se rompe con esa tradición de solo ser un enviado, sino que ahora estos son realmente mensajeros de Cristo que tienen que poner en práctica y dar testimonio de fe y de vida y del reino de Dios. Estos hombres son los que van a continuar la obra de Jesús. Todo lo que Jesús había hecho, y son ellos la obra de Jesús, y que por ellos se extenderá al mundo entero. Por eso es que Cristo ora toda la noche, por esa necesidad de la oración, porque después de esa noche viene el día, y el día representa a ese hombre nuevo, esos hombres nuevos que van a ser escogidos para ser esos mensajeros. Al igual que las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles son los mensajeros del Evangelio de Cristo, y ellos son los que se les fue revelada la luz. Amén. Los invito a que a continuación escuchemos este bendito Salmo 92 y tenemos la fortuna de que lo escucharemos a través de la excelente voz de la señora Nuja Macarian de Hanna, que ella es cantora aquí en nuestra iglesia de Guatemala.
bueno, después de haber escuchado esta bendita reflexión sobre este pasaje evangélico, ahora vamos a ver un poco de historia. Nos vamos a remontar a algunos siglos antes. Hoy vamos a ver el importantísimo tema de los concilios ecuménicos que hemos tenido en la Iglesia y por lo cual, pues con ellos nos regimos nosotros para mantener la pureza de nuestra fe. Así que vamos a ver este tema. Los concilios generales o ecuménicos. Los 5 siglos siguientes a la paz externa de la Iglesia, declarada por el emperador Constantino, fueron parcialmente ocupados por un número de controversias doctrinales de importancia teológica primaria. En el año 325 se llevó a cabo el primer concilio ecuménico de la Iglesia, en Nicea, cerca de Constantinopla, el cual produjo el primer proyecto del credo niceno, utilizado ahora en todas las iglesias ortodoxas. Este concilio condenó las opiniones de Arrio, sacerdote de la iglesia de Alejandría, quien no creía en la divinidad eterna de Cristo. El concilio afirmó que Cristo era de una esencia con Dios Padre y por tanto era verdaderamente Dios. El segundo concilio ecuménico, llevado a cabo en Constantinopla en el año 381, continuó con el trabajo comenzado en Nicea y afirmó que Cristo era verdaderamente hombre, mas dejó sin explicar algunas definiciones de su naturaleza exacta, lo que llevó a más controversias y a la realización del tercero y cuarto concilio ecuménico, llevados a cabo en Éfeso en el año 431 y en Calcedonia en el 451. En Éfeso se llegó a la conclusión de que María no solo era la madre de Jesús el hombre, sino también Theotokos, es decir, la madre de Dios. En Calcedonia se afirmó que las naturalezas divina y humana de Cristo son distintas, mas no opuestas. El resultado de estas deliberaciones fue la declaración del punto de vista ortodoxo sobre la encarnación de que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Aunque el concilio del año 451 pensó en aclarar el argumento concerniente a las naturalezas divina y humana de Cristo, el problema continuó de diferente manera, convocándose entonces el quinto concilio ecuménico en mayo de 553 en Constantinopla, para así poner fin a la discusión. En esta ocasión se discutió la naturaleza de la voluntad que había en Cristo. El problema era que si Cristo poseía voluntad divina y humana o solo divina. El sexto concilio ecuménico, llevado a cabo en Constantinopla, comenzó en noviembre del año 680 y decidió en favor de ambas voluntades sin tener más variación. Y así quedó definido el carácter propio de Jesús, Dios y hombre verdadero. La última gran dificultad en la Iglesia sucedió en el año 726, cuando el emperador León el Isáurico trató de impedir el uso de imágenes en el culto religioso, pues sentía que éstas podrían ser objeto de superstición, siendo entonces necesaria una reforma. Sus oponentes pensaron que él y sus seguidores realmente querían cambiar las doctrinas ortodoxas de la Iglesia. Siguió medio siglo de dificultades y se definió al respecto en el año 787 en el séptimo concilio ecuménico de la Iglesia en Nicea. Estos 7 concilios generales son comúnmente llamados los concilios ecuménicos de la Iglesia por el hecho de contar con delegados de todas las partes importantes del imperio cristiano. Tuvieron gran significación por los efectos logrados sobre la Iglesia, tanto en la antigüedad como en el presente. Contaron con grandes hombres de diferentes partes, quienes aportaron opiniones aceptadas por la Iglesia y se les considera como los grandes padres de la Iglesia. Pues no me resta más que darles las gracias por habernos acompañado en esta cápsula y claro que los esperamos en la siguiente entrega. Hasta luego.